Mi esposa solicita el divorcio y mi hija de 7 años le pregunta al juez, ¿puedo mostrarle algo que papá no sabe, señoría? El juez asintió. Cuando el video comenzó, toda la sala del tribunal se congeló en silencio. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Nunca pensé que mi vida se desmoronaría en un tribunal, un martes por la mañana en octubre. Mi nombre es Damián, tengo 63 años, y hasta ese día creía que entendía mi mundo. Había estado casado con Amalia durante 15 años, y habíamos construido lo que yo creía que era una vida sólida junto a nuestra hija de 7 años, Sofía. Yo trabajaba como gerente regional de ventas para una empresa de equipos industriales. Amalia administraba una pequeña boutique en el centro, y Sofía era la luz de nuestras vidas. O al menos eso pensaba. El tribunal olía a madera vieja y desinfectante. Me senté en la dura silla de madera, con las manos cruzadas sobre el regazo, tratando de procesar lo que el abogado de Amalia acababa de decir. Diferencias irreconciliables eran las palabras en los papeles. Pero al estar allí sentado, escuchándolo pintarme como una especie de esposo descuidado y padre ausente, sentí que estaba en la sala equivocada, escuchando sobre la vida de otra persona. Amalia estaba sentada al otro lado del pasillo con su abogada, una mujer de rostro afilado y traje costoso que no dejaba de barajar papeles como si estuviera armando un caso contra un criminal. Cada vez que intentaba cruzar la mirada con Amalia, ella miraba hacia otro lado, con la mandíbula tensa de una manera que nunca antes le había visto. Esta no era la mujer que solía acurrucarse a mi lado las mañanas de domingo, o que me llamaba al trabajo solo para escuchar mi voz. Esta Amalia era fría, distante, como una extraña con el rostro de mi esposa. Sofía estaba sentada entre nosotros en la galería, con sus pequeñas manos aferradas a un elefante de peluche desgastado que tenía desde los 3 años. Se suponía que debía estar en la escuela, pero Amalia había insistido en que debía estar aquí. Yo no entendía por qué una niña de 7 años tenía que presenciar el derrumbe del matrimonio de sus padres. Pero la abogada de Amalia había dicho algo sobre el interés superior de la menor y las consideraciones de custodia. Cada pocos minutos, Sofía me miraba con esos grandes ojos marrones, y podía ver en ellos una confusión que reflejaba la mía. El proceso se sentía irreal. La abogada de Amalia presentó una cronología de nuestro matrimonio que apenas reconocí. Según ella, yo había estado emocionalmente ausente durante años, priorizando el trabajo sobre la familia, dejando a Amalia criar a Sofía prácticamente como madre soltera. Habló de eventos escolares perdidos, cenas tardías, llamadas de trabajo los fines de semana. Algo de eso era cierto. Había trabajado duro, tal vez demasiado, pero la forma en que lo presentó me hacía sonar como una especie de monstruo al que no le importaba su familia. El señor Patterson, dijo, leyendo de sus notas, trabajaba regularmente de 60 a 70 horas a la semana, realizaba viajes de negocios con frecuencia y mostraba poco interés en las actividades diarias o las necesidades emocionales de su hija. Cada palabra se sentía como un golpe físico. Quería ponerme de pie y gritar que todo lo que hacía era por ellas, que cada hora extra en el trabajo era para que Sofía pudiera tener clases de baile y Amalia pudiera tener su boutique, para que pudiéramos pagar la casa en los suburbios con el gran patio trasero donde Sofía jugaba. Pero al estar allí sentado, viendo a Amalia asentir con la cabeza ante cada acusación, comencé a dudar de mí mismo. Tal vez sí había estado ausente, tal vez había dejado que el trabajo me consumiera, tal vez les había fallado a ambas sin siquiera darme cuenta. La peor parte era la actitud de Amalia. No estaba llorando ni conmovida como lo esperaría de alguien que termina un matrimonio hace años. Al contrario, parecía casi aliviada. Había una tensión en sus hombros que sugería que estaba nerviosa por algo, pero no desconsolada. No estaba de luto por el final de lo que habíamos construido juntos. Cuando finalmente me miró, vi algo en sus ojos que no pude identificar. No era tristeza ni ira, sino algo calculador. Durante un breve receso, intenté acercarme a ella en el pasillo. Amalia, por favor, dije, manteniendo la voz baja para que Sofía no escuchara. ¿Podemos hablar de esto? Sé que no he sido perfecto, pero podemos solucionarlo. Podemos ir a terapia. Puedo cambiar mi horario de trabajo. Ella me interrumpió sacudiendo la cabeza. Es demasiado tarde, Damián. Ya tomé mi decisión. Su voz era plana, indiferente, como si estuviera hablando del clima. Lo entenderás con el tiempo. ¿Por qué ahora? ¿Qué pasó?
Apenas el mes pasado, estábamos hablando de hacer un viaje familiar a Disney World para el cumpleaños de Sofía. Amalia miró a su alrededor con nerviosismo, luego se acercó. Hay cosas que no se pueden arreglar, susurró. Algunas traiciones son demasiado profundas. Antes de que pudiera preguntarle a qué se refería, apareció su abogada y se la llevó, dejándome solo en el pasillo del tribunal, más confundido que nunca. Cuando regresaríamos a la sala del tribunal, noté que Sofía observaba a su madre con una expresión que parecía demasiado madura para una niña de 7 años. Había algo casi analítico en la forma en que estudiaba a Amalia, como si estuviera tratando de resolver un rompecabezas. Cuando Amalia la descubrió mirándola, Sofía desvió la mirada rápidamente y se concentró en su elefante de peluche, mientras la abogada de Amalia continuaba con su presentación, solicitando que se le otorgara la custodia principal de Sofía, la casa que habíamos comprado juntos hace 5 años y una cuantiosa pensión alimenticia. Sentí que mi mundo entero se derrumbaba bajo mis pies. Esto no era solo el fin de un matrimonio. Esto era el desmantelamiento sistemático de todo por lo que había trabajado, de todo lo que creía que habíamos construido juntos. Pero había algo más, algo que no lograba comprender del todo. La forma en que Amalia no dejaba de mirar su reloj, las miradas nerviosas que lanzaba hacia la galería donde esperaban otros casos. La manera en que su abogada parecía casi demasiado preparada, como si hubieran estado planeando esto durante mucho tiempo. Y lo más perturbador de todo, la forma en que Sofía nos miraba alternadamente a ambos, con su pequeño rostro arrugado por una preocupación que iba más allá del divorcio de sus padres. No tenía idea de que, en menos de una hora, mi hija de 7 años pondría de cabeza esa sala del tribunal y revelaría una verdad tan impactante que cambiaría todo lo que creía saber sobre la mujer a la que había amado y en la que había confiado durante 15 años. Mientras la abogada de Amalia hablaba monótonamente sobre mis supuestos fracasos como esposo y padre, mi mente retrocedió a los últimos meses, buscando pistas que pudiera haber pasado por alto. Sentado en esa sala del tribunal, escuchando cómo extraños diseccionaban mi vida, comencé a recordar cosas que no parecían importantes en su momento, pero que ahora se sentían como piezas de un rompecabezas que debí haber resuelto. Había comenzado hace unos 6 meses, tal vez más. Amalia se había distanciado de formas sutiles que yo atribuía al estrés. Siempre había sido sociable, charlando por teléfono con su hermana o con amigas de la boutique, pero de repente esas conversaciones se volvieron silenciosas, reservadas. Cuando yo entraba a una habitación, ella terminaba rápidamente las llamadas o cerraba su computadora portátil. Cuando le preguntaba al respecto, sonreía con esa misma sonrisa brillante de la que me había enamorado y decía que solo eran cosas de chicas o dramas de la boutique. Recuerdo una noche en particular, hace unos 3 meses. Regresé de un viaje de negocios y encontré a Amalia en la cocina, con el teléfono pegado a la oreja, hablando en voz tan baja que apenas podía distinguir las palabras. Cuando me vio, de inmediato se enderezó y dijo en voz alta: «Ah, sí, ese pedido de tela suena perfecto. Que lo entreguen la próxima semana». Pero algo en su tono parecía extraño, ensayado, y cuando colgó, se veía nerviosa de una manera que no encajaba con una charla con un proveedor. Luego estaban los cambios en Sofía. Mi pequeña siempre había sido alegre y habladora, corriendo a recibirme cuando llegaba del trabajo, ansiosa por compartir historias de la escuela o mostrarme los dibujos que había hecho. Pero poco a poco se volvió más callada, más retraída. Aún me abrazaba para darme las buenas noches, pero había algo diferente en sus ojos, como si me estuviera observando, estudiándome. En ese momento, pensé que tal vez solo estaba creciendo, volviéndose más observadora. Amalia también había comenzado más a menudo. Noches de chicas, las llamaba, reuniones de lectura que se prolongaban hasta tarde, viajes de compras con su hermana que duraban sábados enteros. Yo nunca fui del tipo controlador. Jamás cuestioné su necesidad de pasar tiempo con sus amigas. Confiaba en ella por completo. Quizás ese fue mi error. Los arreglos para dormir también habían cambiado, tan gradualmente que apenas lo noté. Primero, Amalia se quejó de que mis ronquidos no la dejaban dormir. Luego dijo que había estado teniendo problemas para conciliar el sueño y que no quería molestarme con sus vueltas en la cama. Con el tiempo, se mudó a la habitación de invitados, solo temporalmente,
mientras superaba lo que llamaba un brote de insomnio. Cuando le sugerí que fuera al médico, restó importancia al asunto diciendo que se resolvería solo una vez que disminuyera el estrés. Pero el cambio más preocupante había sido la forma en que Amalia interactuaba con Sofía. Se había vuelto más reservada con nuestra hija, teniendo conversaciones en susurros que se detenían en cuanto yo entraba a la habitación. Llevaba a Sofía a hacer mandados y de compras que parecían durar más de lo necesario. Cuando regresaban, ambas parecían extrañamente calladas, como si compartieran algún secreto del que yo no formaba parte. Intenté hablar con Sofía sobre esto una vez, hace unos 2 meses. Estábamos sentados en su habitación, y yo la ayudaba con la tarea cuando noté que parecía triste. ¿Está todo bien, mi amor?, le pregunté, dejando a un lado su hoja de ejercicios de matemática. Ella me miró con esos ojos marrones tan serios y dijo, «Papá, ¿tú sabes cuándo alguien te está viendo?» La pregunta me tomó desprevenido. «Esa es una pregunta de adultos, Sofía. ¿Por qué lo preguntas?» Ella se encogió de hombros, de repente muy interesada en la goma de borrar de su lápiz, y dijo que solo se lo preguntaba. A veces la gente dice cosas que no coinciden con lo que hace. Hice una nota mental para hablar con Amalia al respecto, preguntándome si Sofía tenía problemas con sus amigos en la escuela. Pero cuando lo mencioné, más tarde, Amalia lo descartó como una confusión típica de una niña de 7 años sobre las complejidades del comportamiento adulto. Ahora, sentado en esa sala de tribunal, me daba cuenta de lo ingenuo que había sido, de cuántas señales había pasado por alto o justificado. La abogada de Amalia me estaba pintando como un esposo ausente y descuidado, pero la verdad era que yo había estado lo suficiente en presente como para notar los cambios. Simplemente no había entendido lo que significaban. Durante una pausa en el proceso, miré a Sofía. Estaba sentada muy quieta, con su elefante de peluche en el regazo, pero sus ojos estaban alertas, concentrados en cada palabra que se decía. Había algo en su expresión que parecía demasiado maduro, demasiado consciente para una niña de su edad. Cuando me descubrió mirándola, me dio una sonrisa pequeña y triste que me partió el corazón. Entonces hizo algo que me sorprendió. Metió la mano en su pequeña mochila y sacó lo que parecía una tableta. La reconocí como la que Amalia le había comprado para juegos educativos hacía unos meses. Sofía la sostenía con cuidado, como si contuviera algo precioso o peligroso. Miró de la tableta hacia mí, luego a su madre, y de nuevo a la tableta. «Papá», susurró, acercándose a mí, «tengo que decirle a alguien algo importante». «¿Qué pasa, mi amor?» Ella miró a su alrededor con nerviosismo, luego susurró aún más bajo. «Tengo algo que muestra la verdad». Antes de que pudiera preguntarle a qué se refería, la abogada de Amalia llamó a Amalia a declarar. Vi a mi esposa de 15 años ponerse de pie, alisarse el vestido y caminar hacia la silla de los testigos con la confianza de alguien que lo tenía todo planeado. Colocó la mano sobre la Biblia, juró decir la verdad y comenzó a responder preguntas sobre nuestro matrimonio, nuestra familia y mis supuestos defectos como esposo y padre. Cada palabra que pronunciaba sonaba razonable, incluso compasiva. Se pintó a sí misma como una esposa devota que lo había intentado todo para salvar nuestro matrimonio. Una madre protectora, que finalmente se dio cuenta de que debía priorizar el bienestar de Sofía. Habló de mis largas jornadas de trabajo, mis frecuentes viajes de negocios, mi incapacidad para conectarme emocionalmente con ellas. Algo de lo que decía contenía pizcas de verdad, lo que hacía que fuera aún más doloroso escucharlo. Pero mientras estaba allí sentado escuchando declarar a Amalia, no dejaba de pensar en las palabras de Sofía. Tengo algo que muestra la verdad. ¿Qué podría tener una niña de 7 años que fuera relevante para un juicio de divorcio? ¿Y por qué mi hija se veía más nerviosa por el testimonio de su madre que yo? Mientras Amalia continuaba hablando, describiendo nuestro matrimonio como un lento declive hacia el distanciamiento emocional y el descuido, noté que Sofieta apretaba su tableta con más fuerza. Tenía los nudillos blancos y no dejaba de mirar alternadamente a su madre y a la jueza con una expresión que yo nunca antes le había visto. Era determinación mezclada con miedo, como si estuviera armándose de valor para hacer algo que la asustaba, pero que sabía que era lo correcto. Cuando su abogada le preguntó sobre el efecto de mi supuesto descuido en Sofía, la voz de Amalia adquirió un tono que no reconoció, algo teatral, que no coincidía con las conversaciones privadas que habíamos tenido
sobre los desafíos de la... En ese momento, Sofía se puso de pie. La sala del tribunal quedó en silencio absoluto cuando mi hija de 7 años levantó su pequeña mano y dijo con voz clara y firme: «Señoría, ¿puedo mostrarle algo que mi papá no sabe?». El silencio en la sala era ensordecedor. Todas las cabezas se giraron hacia mi hija de 7 años, mientras permanecía allí de pie, aferrando su tableta, con su voz resonando en las paredes revestidas de madera. La jueza, una mujer de mediana edad con ojos amables pero serios, pareció sorprendida pero no despectiva. «¿Qué es lo que te gustaría mostrarme, jovencita?», preguntó la jueza Morrison, con un tono suave pero profesional. Sentí que mi corazón se aceleraba. ¿Qué podría tener Sofía en esa tableta? Amalia se había puesto completamente pálida, y su actitud confiada se resquebrajó por primera vez en toda la mañana. Su abogada se puso de pie de inmediato. «Señoría, esto es sumamente irregular. La menor no ha sido citada como testigo, y no tenemos idea de qué». «Siéntese, abogada», dijo la jueza Morrison con firmeza. «Si esta niña tiene algo relevante para este proceso, lo voy a escuchar». Miró de nuevo a Sofía con ojos alentadores. «Ven aquí, mi amor. ¿Cómo te llamas?». «Sofía Patterson», dijo mi hija, caminando hacia el frente con una determinación que parecía ir mucho más allá de su edad. «Tengo 7 años y vivo con mi mamá y mi papá, pero mi mamá quiere alejarme de mi papá, y eso no es justo porque mi papá no hizo las cosas malas». Vi a Amalia removerse en la silla de los testigos, con las manos aferradas a los reposabrazos con tanta fuerza que sus nudillos se habían vuelto blancos. Había algo en su expresión que nunca antes había visto. No solo nerviosismo, sino miedo real. «¿Qué tienes ahí, Sofía?», preguntó la jueza. «Es mi tableta. Mi mamá me la dio para juegos y para aprender, pero también descubrí cómo hacer videos con ella». La voz de Sofía era firme, pero podía ver que sus manos temblaban ligeramente. «Hice algunos videos porque estaba preocupada por mi mamá y mi papá, y quería entender por qué mi mamá se estaba comportando diferente». La jueza Morrison asintió pensativa. «¿Y qué descubriste en esos videos?». «Descubrí que mi mamá ha estado mintiendo. No solo mentiras pequeñas, sino mentiras grandes. Mentiras sobre mi papá y mentiras sobre lo que ella realmente quiere». Sofía miró directamente a Amalia, y por un momento vi a mi esposa estremecerse como si hubiera recibido un golpe. La abogada de Amalia volvió a levantarse de un salto. «Señoría, esto es completamente inapropiado. Una niña no puede». «Dije que se siente». La voz de la jueza Morrison tenía la autoridad de alguien con quien no se podía discutir. «Sofía, ¿puedes mostrarme uno de esos videos?». Mi hija asintió y tocó la pantalla de su tableta. «Este es del mes pasado. Se suponía que yo estaba durmiendo la siesta, pero escuché a mi mamá hablar por teléfono en su habitación y su voz sonaba diferente, así que tomé mi tableta y fui a ver». Giró la tableta hacia la jueza, e incluso desde donde yo estaba sentado, pude escuchar cómo comenzaba a reproducirse el audio. La voz de Amalia salió por el altavoz, pero era una Amalia como nunca antes la había escuchado. Fría, calculadora, casi cruel. «Por supuesto que ya no lo amo, Marcos. Hace años que no amo a Damián. Solo ha sido útil, ya sabes, un cheque de pago seguro, alguien que pague la hipoteca y los gastos de Sofía mientras yo decidía mi siguiente paso». Mi sangre se congeló. ¿Quién era Marcos? ¿A qué se refería con su siguiente paso? La voz en la grabación continuó, y me di cuenta con un horror creciente de que esta era mi esposa hablando de mí como si fuera una especie de comodidad, no el hombre al que había prometido amar y respetar. «Lo mejor de todo es que confía tanto, es tan ingenuo, no tiene idea de lo nuestro, no sabe nada, simplemente va a trabajar todos los días como un buen proveedor mientras yo planeo nuestro futuro juntos. Una vez que se apruebe el divorcio y me quede con la casa y la pensión, por fin podremos estar juntos como se debe». Las cejas de la jueza Morrison se elevaron considerablemente. Miró de la tableta a Amalia, quien parecía que iba a vomitar. «¿Hay más?». Sofía asintió solemnemente. «Hay muchos más. ¿Quiere ver el video donde mi mamá está besando al hombre que no es mi papá?». La abogada de Amalia se puso de pie, protestando ruidosamente. Mi abogado, que minutos antes parecía abrumado por las acusaciones de Amalia, de repente se mostró muy alerta, pero en lo único en lo que yo podía concentrarme era en el zumbido en mis oídos y en la sensación de que el suelo se había abierto bajo mis pies. «Sofía», dijo la jueza Morrison una vez que se restableció el orden. «¿Cuándo hiciste esta grabación?». «Hace unas 6 semanas».
Hice muchas porque intentaba entender por qué mi mamá decía cosas feas de mi papá cuando él no estaba, pero luego era amable con él cuando estaba en casa. Me ponía confundida y triste. Deslizó la pantalla hacia otro video. Este mostraba a Amalia en nuestra cocina, con un hombre al que yo nunca había visto. Era alto, de cabello oscuro, tal vez de unos 40 años, y se estaban besando con una pasión que yo no había visto en Amalia en meses, tal vez años. ¿Quién es este hombre, Sofía?, preguntó la jueza con suavidad. Mi mamá lo llama Marcos. Viene cuando mi papá está en el trabajo. A veces entran a la habitación de mi mamá y cierran la puerta por mucho tiempo. A veces se sientan en la mesa de la cocina y hablan de dinero, de casas y de cómo hacer que mi papá le dé a mi mamá todo lo que ella quiere. Cada palabra era como un golpe físico. Agarré el borde de mi silla intentando procesar lo que escuchaba. 15 años de matrimonio, 15 años trabajando horas extras para mantener a mi familia, perdiéndome algunas cenas y eventos escolares porque quería darles la mejor vida posible. Y todo ese tiempo, Amalia había estado planeando quitarme todo, pero empeoró. Sofía mostró otro video, este más reciente, donde Amalia instruía a alguien por teléfono sobre qué decir durante el proceso de divorcio. Solo mantente en la historia que discutimos. Damián estaba emocionalmente ausente. Nunca estaba disponible para Sofía. Priorizaba el trabajo sobre la familia. No menciones nada más. El abogado dice que los jueces simpatizan con las madres que se sienten descuidadas y sin apoyo. Luego la voz de Amalia se volvió más fría. Una vez que esto termine y yo tenga la custodia principal y la casa, Sofía no tendrá que verlo mucho de todos modos. Los niños se adaptan. Con el tiempo se olvidará de él, sobre todo cuando Marcos y yo nos casemos, y ella tenga una verdadera figura paterna. Sentí ganas de vomitar. Amalia no solo planeaba quitarme a mi hija, sino que planeaba reemplazarme por completo, y pensaba que Sofase simplemente se olvidaría de mí, como si yo fuera un inconveniente temporal. Pero mi pequeña, mi hija de 7 años, me había estado protegiendo todo el tiempo. Había estado reuniendo pruebas porque podía ver lo que yo era demasiado ciego para notar. Que su madre estaba miendo, manipulando y planeando destruir a nuestra familia por sus propias razones egoístas. Sofía, dije con la voz quebrada por la emoción, ¿por qué no me dijiste nada de esto? Ella se volvió hacia hoy con lágrimas en los ojos. Intenté hacerlo, papá. Te pregunté sobre las mentiras, ¿te acuerdas? Pero tenía miedo de que, si te lo decía, mi mamá se enojaría y me alejaría de ti más rápido. Pensé que si tenía pruebas, alguien podría ayudarnos. Amalia finalmente recuperó la voz. Esto es ridículo, dijo, pero su voz era temblorosa, desesperada. Las grabaciones de una niña no pueden usarse como prueba. Ella no entiende lo que vio. Está confundida, inventando cosas. ¿Está diciendo que la voz en estas grabaciones no es la suya, señora Patterson?, preguntó la jueza Morrison con frialdad. La boca de Amalia se abrió y se cerró, pero no salió ninguna palabra. Sofía se limpió la nariz con el dorso de la mano y miró a la jueza. Tengo 17 videos, señoría. ¿Quiere ver más? Por primera vez desde que entramos a esa sala de tribunal, sentí algo más que desesperación. Me sentí orgulloso de la valentía de mi hija, orgulloso de su inteligencia, orgulloso de su lealtad, y sentí algo más, algo que no había experimentado en años de intentar ser el proveedor perfecto, el esposo perfecto. Sentí ganas de luchar. La jueza Morrison ordenó un receso de 30 minutos para revisar los videos en privado en su despacho junto con ambos abogados. Mientras la sala se vaciaba, me quedé sentado en un silencio atónito, intentando asimilar la magnitud de lo que Sofía había revelado. Mi hija de 7 años había pasado semanas, tal vez meses, documentando la traición de su madre porque sabía que algo andaba mal y quería protegerme. Amalia había huido al pasillo con su abogada, y sus acalorados susurros se escuchaban a través de las puertas parcialmente abiertas. Capté fragmentos, control de daños, inadmisible, malentendido de una niña, pero el tono de su abogada sugería que ambas sabían que la prueba era devastadora. Sí. Sofía se subió al asiento de al lado, aún aferrando su tableta. ¿Estás enojado conmigo, papá? La acerqué a mí con la garganta apretada por la emoción. Enojado contigo, mi amor. Eres la persona más valiente que conozco. Pero lamento mucho que hayas tenido que ver y escuchar esas cosas. Una niña pequeña no debería tener que preocuparse por proteger a su papá.
Ella se apoyó en mi hombro. Sabía que algo andaba mal cuando mi mamá empezó a hablar mal de ti cuando no estás. Decía cosas como que en realidad no nos querías, que te importaba más el... Pero yo sé que eso no es verdad porque siempre me arropas por las noches. Mi corazón se estrujó al pensar en Amalia, envenenando la mente de nuestra hija en mi contra. Incluso mientras planeaba quitarme todo por lo que había trabajado. Cuando el tribunal volvió a sesionar, la expresión de la jueza Morrison era sombría. Por completo, Amalia parecía a punto de colapsar. Toda pretensión de esposa ofendida había sido finalmente abandonada. Señora Parson, dijo la jueza con severidad, he revisado varias de las grabaciones de su hija. ¿Le gustaría explicar el contenido de estos videos? La abogada de Amalia le susurró algo, pero ella sacudió la cabeza. Cuando habló, su voz apenas era audible. Esas grabaciones están sacadas de contexto. Conversaciones privadas que una niña no podría entender. Ya veo. Entonces, ¿no niega que la voz en las grabaciones es la suya? El silencio de Amalia fue respuesta suficiente. La jueza Morrison se volvió hacia Sofía. Mi amor, ¿puedes mostrarnos el video que mencionaste sobre el dinero y las casas? Sofía asintió y reprodujo otra grabación. Esta era más reciente, tal vez de hacía 2 semanas. El audio era de una claridad absoluta. Amalia y ese tal Marcos estaban sentados en lo que reconocí como nuestro comedor, planificando la estrategia de divorcio como si estuvieran discutiendo un trato comercial. El abogado dice que debería pedir una pensión alimenticia de al menos $4,000 al mes, decía la voz de Amalia en la grabación. Damián gana casi 90,000 al año, así que es razonable. Además, quiero la casa. Vale unos 350,000 ahora y soporte. La voz de Marcos respondió, y escucharlo hablar en mi casa me revolvió el estómago. ¿Y qué hay de su cuenta de jubilación? Eso es más difícil, pero ella cree que también podemos obtener la mitad. Ha estado aportando a ella durante 20 años, así que probablemente se haya cerca de 200,000 allí. La clave es asegurarme de obtener la custodia principal de Sofía. Una vez que tenga eso, todo lo demás caerá por su propio peso. ¿Estás segura de que no sospecha nada? Amalia de hecho se rió. Damián está completamente en las nubes. Está tan sepultado en el trabajo, y es tan confiado, que probablemente podría tener una aventura frente a él, y encontraría la manera de justificarlo. Todavía cree que solo estamos pasando por una mala racha. La crueldad casual en su voz mientras hablaba de desmantelar mi vida era asombrosa. Esta no era la mujer de la que me había enamorado. La mujer que había llorado lágrimas de alegría cuando nació Sofía. La mujer que apenas el año pasado me había dicho que yo era su mejor amigo y el amor de su vida. Pero Sofía no había terminado. Tenía más videos, cada uno revelando nuevas capas del engaño de Amalia. En uno, Amalia hablaba por teléfono con alguien discutiendo cómo hacerme quedar mal durante la evaluación de custodia. Tengo que enfatizar que nunca está disponible para las necesidades emocionales de Sofía, decía Amalia. Provee económicamente, claro, pero emocionalmente está ausente. Mencionaré que se perdió su obra escolar el mes pasado por un viaje de trabajo y que siempre está con el teléfono durante la cena. Lo que Amalia no mencionó en esa conversación fue que el viaje de trabajo al que se refería era una capacitación obligatoria que yo había intentado reprogramar y que había hecho videollamadas a Sofía todas las noches para saber de su día. Tampoco mencionó que solo estaba con el teléfono durante la cena, cuando ella me enviaba mensajes de texto con preguntas relacionadas con el trabajo, sobre las finanzas de la boutique. Otra grabación mostraba a Amalia adiestrando a Sofía sobre qué decir si alguien le preguntaba sobre sus padres. Si alguien te pregunta por papá, solo di que trabaja mucho y que no está mucho en casa, instruía la voz de Amalia. No necesitas decir nada malo, solo que siempre está ocupado con el trabajo. Pero en la grabación, Sofía, de 7 años, se defendía. Pero papá no siempre está trabajando. Juega conmigo, me lee y hace panqueques los sábados por la mañana. Bueno, sí, pero también se pierde muchas cosas, ¿no? Como cuando tuvo que trabajar hasta tarde y se perdió tu ensayo del recital de baile. Eso fue solo una vez, y él fue al recital de verdad y me llevó flores. Pude escuchar la frustración en la voz de Amalia. Sofía, las relaciones de los adultos son complicadas. Tu papá y yo ya no somos felices juntos, y a veces, cuando la gente no es feliz, necesita vivir en casas diferentes.
¿No preferirías que tu mamá fuera feliz? La manipulación era tan sutil, tan insidiosa. Amalia estaba intentando programar a nuestra hija para que aceptara el divorcio como inevitable e incluso deseable, mientras me pintaba a mí como el motivo de los problemas familiares. Pero la grabación más devastadora llegó al final. Era de hacía apenas 3 días antes de que Amalia solicitara el divorcio. En ella, Amalia hablaba con Marcos sobre sus planes futuros. Una vez que todo esté resuelto y Damián quede fuera de escena, por fin podremos vivir la vida que hemos estado soñando, decía ella. La casa es perfecta para nosotros y con sus pagos de pensión tendremos dinero de sobra. Sofía se adaptará. Los niños son resistentes. Y si Damián quiere verla, puede tenerla cada 2 fines de semana. Eso ya es bastante generoso. ¿Y si pelea por más custodia? Preguntó Marcos. La risa de Amalia fue fría. ¿Con qué? Tengo documentación de su descuido. Testigos que declararán sobre su ausencia en eventos familiares. Pruebas de su indisponibilidad emocional. Su propio horario de trabajo demuestra que no puede brindar el cuidado adecuado a una niña. Ningún juez le dará la custodia principal a un padre adicto al trabajo por encima de una madre devota. La arrogancia en su voz era abrumadora. Había estado planeando esto durante meses, tal vez años, armando un caso en mi contra mientras yo trabajaba para mantener a nuestra familia, sin sospechar jamás que la mujer que amaba estaba destruyendo sistemáticamente mi reputación y planeando robarme a mi hija. Al terminar la última grabación, la sala del tribunal quedó en silencio, excepto por el sonido del llanto de Amalia. Pero estas no eran lágrimas de remordimiento. Eran las lágrimas de alguien que había sido atrapado con las manos en la masa y enfrentaba las consecuencias de sus actos. La jueza Morrison se quitó las gafas y se frotó los ojos. Señora Patterson, en mis 30 años en el estrado, rara vez he visto un engaño tan calculado en un tribunal de familia. No solo ha traicionado la confianza de su esposo y manipulado este proceso, sino que ha intentado utilizar a su propia hija como un peón en su complot. La abogada de Amalia hizo un último intento desesperado. Señoría, aunque estas grabaciones son preocupantes, sostenemos que representan conversaciones privadas tomadas fuera de contexto por una niña que no comprende las relaciones adultas. La respuesta de la jueza fue rápida y contundente. Abogada, no hay contexto que haga aceptable planear defraudar a su cónyuge y manipular los procedimientos de custodia. Estas grabaciones muestran engaño premeditado, adulterio y fraude financiero. Ordeno un receso inmediato para permitir que el abogado del señor Patterson presente las contrademandas correspondientes. Al darse cuenta Amalia de que su plan cuidadosamente elaborado se desmoronaba, finalmente mostró su verdadera naturaleza. Se volvió hacia Sofía con una expresión de pura rabia que me hizo moverme instintivamente para proteger a mi hija. Pequeña mocosa, siseó. Lo arruinaste todo. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Ese fue el momento en que supe con absoluta certeza que mi hija y yo estaríamos perfectamente bien sin Amalia, porque la mujer con la que había estado casado durante 15 años acababa de revelar que le importaba más su engaño que el bienestar de su propia hija. Las consecuencias de las revelaciones de Sofía transformaron la sala del tribunal en algo que nunca antes había experimentado. Lo que había comenzado como el intento calculado de Amalia para destruirme se había convertido en su propia ruina, y vi cómo la mujer en la que había confiado durante 15 años enfrentaba las consecuencias de su elaborado engaño. La jueza Morrison convocó a un receso prolongado mientras ambos equipos legales se reorganizaban. La abogada de Amalia, que había entrado a la sala esa mañana con aire de suficiencia, ahora parecía alguien a quien toda su estrategia le había explotado en la cara. Se acurrucó con Amalia en urgentes conversaciones en susurros, pero yo podía ver desde el otro lado de la sala que básicamente le estaba diciendo que no había forma de maquillar lo que Sofía había revelado. Mi propio abogado, Roberto Chen, al principio parecía abrumado por las acusaciones de Amalia, pero ahora, armado con pruebas innegables de su fraude y manipulación, estaba lleno de energía de una manera que yo no había visto antes. Damián, me dijo, llevándome a un lado durante el receso, esto lo cambia todo. Ya no solo nos estamos defendiendo de sus reclamos. Vamos a la ofensiva. Lo que tu hija capturó en esos videos es evidencia de adulterio, fraude, manipulación de procesos de custodia e intento de alienación parental. Asentí.
intentando aún procesar el alcance total de lo que Amalia había estado planeando. ¿Qué significa eso para Sofía y para mí? Significa que vamos a solicitar la custodia principal. Y dado lo que hemos visto hoy, estoy seguro de que la obtendremos. Pero más que eso, los reclamos de Amalia para la pensión alimenticia y la división de bienes ahora están completamente desmoronados. Ha estado planeando este engaño durante meses, posiblemente años. Eso demuestra premeditación. Mientras nos preparábamos para regresar a la sala, Sofía se sentó en silencio a mi lado, con su tableta cuidadosamente guardada en su mochila. El peso de lo que había hecho, de lo que había tenido que hacer, parecía haberse asentado sobre sus pequeños hombros. «Papá», dijo suavemente, «¿mi mamá va a tener problemas?» Me arrodillé a su altura, eligiendo mis palabras con cuidado. «Tu mamá tomó muy malas decisiones, mi amor. Cuando los adultos mienten e intentan lastimar a otras personas, hay consecuencias, pero nada de esto es culpa tuya, ¿de acuerdo? Fuiste muy valiente e hiciste lo correcto». Ella asintió, pero pude ver la tristeza en sus ojos. A pesar de todo lo que Amalia había hecho, Sofía sigo siendo una niña de 7 años que amaba a su madre. Comprender que Amalia estaba dispuesta a usarla como un peón en sus planes debió ser devastador para ella. Cuando el tribunal volvió a sesionar, toda la dinámica había cambiado. La actitud de la jueza Morrison hacia Amalia había pasado de la neutralidad profesional a un desprecio apenas contenido. Amalia, por su parte, finalmente había abandonado su papel de esposa ofendida. Estaba encorvada en su silla, lanzándole de vez en cuando miradas furiosas a Sofía, con una rabia que me hacía hervir la sangre. «Señora Patterson», comenzó la jueza Morrison, «antes de continuar, quiero que comprenda la gravedad de su situación. La evidencia presentada hoy sugiere múltiples violaciones a los procedimientos judiciales, posible fraude y lo que parece ser un intento deliberado de manipular los acuerdos de custodia para obtener ganancias financieras. Al parecer, la nueva estrategia de Amalia era el desafío. Señoría, sostengo que esas grabaciones se realizaron sin mi consentimiento por una niña que no entiende las relaciones de los adultos. Las conversaciones privadas entre adultos que consienten no deberían ser utilizadas para... Deténgase justo ahí, la interrumpió la jueza tajantemente. Estas no eran solo conversaciones privadas. Estas grabaciones la muestran a usted planeando cometer perjurio en mi sala de tribunal, intentando deliberadamente alienar a su hija de su padre y conspiring para defraudar a su esposo en un proceso de divorcio. El hecho de que su hija de 7 años, se haya sentido obligada a documentar su comportamiento porque reconoció que estaba mal, debería decirle algo sobre sus acciones. Mi abogado se puso de pie. Señoría, basándonos en la evidencia presentada, solicitamos una moción para la custodia de emergencia inmediata de Sofía Patterson, así como una revocación completa de la petición original de divorcio. También solicitamos que se desestimen todos los reclamos de la señora Patterson sobre pensión alimenticia y división de bienes debido a su comportamiento fraudulento. Lo que sucedió después me mostró un lado de Amalia que nunca antes había visto, ni siquiera en las grabaciones secretas de Sofía. Cuando la realidad de perder todo por lo que había conspirado finalmente la golpeó, perdió el control por completo. «Esto es ridículo», gritó, poniéndose de pie de un salto. «Damián es un adicto al trabajo que ignoró a su familia durante años. Merezco una compensación por los sacrificios que hice. Renuncié a mi carrera para apoyar sus ambiciones». La voz de la jueza Morrison fue de un frío glacial. «Señora Patterson, siéntese y contrólese, o haré que la retiren de mi sala de tribunal». Pero Amalia ya estaba más allá de escuchar razones. «¿Sí? Todos están actuando como si yo fuera una especie de monstruo por enamorarme de alguien que realmente me valora. Damián no ha sido un esposo de verdad en años. Es emocionalmente frío, ausente, más interesado en su precioso trabajo que en su propia familia. Y sin embargo, dijo la jueza Morrison con firmeza, las grabaciones de su hija la muestran defendiendo a su padre repetidamente mientras usted intentaba manipularla en su contra. La muestran describiendo a un padre que le lee, juega con ella y le dedica tiempo a pesar de sus obligaciones laborales. Buscas. Una niña de 7 años vio a través de su manipulación cuando usted esperaba que los tribunales cayeran en ella. La jueza se volvió hacia mí. «Señor Patterson, le concedo la custodia temporal de emergencia de su hija.
Se le permitirán visitas supervisadas a la señora Patterson a la espera de una evaluación de custodia completa. Pero dado lo que hemos aprendido hoy sobre su disposición a manipular a la niña para su propio beneficio, tengo serias dudas sobre el contacto sin supervisión. El rostro de Amalia se quedó sin color. No puede quitarme a mi hija. No se la estoy quitando, señora Patterson. No me ha dejado otra opción que protegerla de una mayor manipulación. Su propio comportamiento, documentado por la propia niña, demuestra que ha estado dispuesta a usarla como un arma contra su padre. Eso termina ahora, la jueza continuó. Además, desestimo sus reclamos de pensión alimenticia. La evidencia demuestra que las dificultades de su matrimonio no fueron causadas por el supuesto descuido de su esposo, sino por su propio adulterio y engaño. No puede beneficiarse financieramente de su propio comportamiento fraudulento. En cuanto a la casa, la decisión de la jueza fue rápida y definitiva. Dado que el señor Patterson ha sido el único pagador de la hipoteca y que los reclamos de la señora Patterson sobre la propiedad se basan en representaciones fraudulentas, le otorgo a él la posesión temporal del hogar conyugal. La señora Patterson tendrá 30 días para retirar sus pertenencias personales bajo condiciones supervisadas. Ver a Amalia darse cuenta de que su plan cuidadosamente construido no solo había fallado, sino que se le había vuelto completamente en contra, fue tan satisfactorio como desgarrador. Satisfactorio porque finalmente se estaba haciendo justicia. Desgarrador porque esta era la madre de mi hija, y su destrucción inevitablemente también lastimaría a Sofía. Lo que Amalia hizo de simpatía que yo no cualquier rastro de sin por ella. Mientras la jueza explicaba los acuerdos de custodia temporal, Amalia se volvió hacia Sofía con veneno en la voz. ¿Estás feliz ahora, pequeña mocosa? Destruiste a tu propia familia. Cuando crezcas y entiendas lo que hiciste, te darás cuenta de que arruinaste la vida de tu madre para nada. La crueldad de culpar a una niña de 7 años por sus propias malas decisiones era asombrosa. Sofía comenzó a llorar, no por miedo, sino por el dolor de escuchar la rabia de su madre dirigida a ella por decir la verdad. Fue en ese momento cuando algo dentro de mí finalmente se rompió. Durante 15 años, yo había sido complaciente, confiado, dispuesto a culparme por cualquier problema en nuestro matrimonio. Había escuchado las acusaciones de Amalia en el tribunal y me había preguntado si tal vez yo realmente había sido un mal esposo y padre. Pero verla atacar a nuestra hija por su propia valentía me hizo darme cuenta de que yo no era el problema. Nunca lo había sido. Me puse de pie y mi voz resonó en toda la sala con una autoridad que no sabía que poseía. Señoría, solicito que las visitas de la señora Patterson se limen únicamente a entornos profesionales supervisados. Una madre que culpa a una niña por exponer sus mentiras no es alguien que deba tener acceso sin supervisión a esa menor. Amalia se dio la vuelta para enfrentarme. Su máscara finalmente cayó por completo. Bastardo moralista, te crees tan perfecto con tu trabajo estable y tu papel de proveedor responsable. Pero eras aburrido. ¿Me oyes? Aburrido, predecible y completamente insuficiente como esposo. La jueza Morrison ya había escuchado suficiente. Alguacil, por favor, escóltete a la señora Patterson fuera de mi sala. Continuaremos con los acuerdos de custodia sin su presencia disruptiva. Mientras se llevaban a Amalia, que seguía gritando sobre la injusticia de todo, sentís algo que no había experimentado en años. No fue ira ni venganza, sino paz. La mujer que había estado envenenando a nuestra familia con sus mentiras y manipulación finalmente se había ido, y por primera vez en meses pude respirar libremente. Sofía deslizó su pequeña mano en la mía. Papá, ¿vamos a estar bien? Miré a mi hija, esta niña valiente que había tenido el coraje de defender la verdad cuando los adultos a su alrededor fallaban, y sonreí con más confianza de la que había sentido en años. Sí, mi amor, vamos a estar más que bien. Vamos a ser libres. 6 meses después, estaba en la cocina de nuestra casa, mi casa ahora, haciendo panqueques un sábado por la mañana, observando a Sofía colorear en la mesa de la cocina. La luz de la mañana entraba por las ventanas, iluminando el espacio que alguna vez se había sentido contaminado por el engaño de Amalia, pero que ahora se sentía como un hogar. El silencio era diferente ahora. No era la quietud pesada e incómoda de los secretos ocultos, sino la calma pacífica de la honestidad y la confianza. Los procedimientos legales concluyeron 3 meses después de aquel devastador día en el tribunal. Los intentos de Amalia
de apelar la decisión de custodia fracasaron espectacularmente cuando su propia abogada descubrió pruebas adicionales de su manipulación financiera. Había estado desviando dinero de las cuentas de la boutique para financiar su relación con Marcos. Los socios comerciales a los que había estafado presentaron cargos y Amalia se encontró enfrentando no solo las consecuencias del divorcio, sino también un posible proceso penal. Marcos, según resultó, había desaparecido en el momento en que el plan de Amalia se desmoronó. El hombre que había estado tan ansioso por ayudar a planear mi ruina y disfrutar de las ganancias del fraude de Amalia, no tenía ningún interés en quedarse cuando no había dinero que robar ni casa que... El gran romance de Amalia había sido una ilusión tan grande como todo lo demás en su engaño cuidadosamente construido. Sofía se había adaptado a nuestra nueva vida con una resiliencia que me asombraba y me preocupaba a la vez. Los niños, según aprendí, son increíblemente adaptables, pero también cargan con pesos que los adultos a veces no podemos ver. Habíamos comenzado a ver a una terapeuta familiar, la doctora Sara Martínez, especializada en ayudar a los niños a lidiar con el trauma familiar. A través de nuestras sesiones, comencé a comprender cuánto nos había estado protegiendo Sofía a ambos durante esos meses en que Amalia planeaba su traición. Ha estado cargando con el peso de secretos de adultos por demasiado tiempo, nos explicó la doctora Martínez durante una de nuestras primeras sesiones. Los niños de su edad no deberían tener que ser los portadores de la verdad en una familia. El hecho de que se haya sentido obligada a documentar el comportamiento de su madre nos dice que reconoció que algo andaba fundamentalmente mal, pero no sabía en quién confiar esa información. Durante la terapia, Sofía reveló más sobre aquellos meses previos al divorcio. Amalia no solo la había estado adiestrando para minimizar mi papel en su vida, había estado intentando activamente poner a Sofía en mi contra con manipulaciones sutiles y mentiras directas. Mi mamá me decía que mi papá en realidad no quería pasar tiempo conmigo. Compartió Sofía durante una sesión con esa voz pequeña e indiferente que suelen tener los niños al hablar de verdades dolorosas. Decía que por eso trabajaba tanto, porque el trabajo era más divertido que estar con nosotras. Pero yo sabía que eso no era verdad, porque mi papá siempre se veía feliz cuando llegaba a casa y siempre quería que le contara sobre mi día. Enterarme de los intentos de Amalia por envenenar mi relación con mi propia hija había sido una de las revelaciones más dolorosas de todo este proceso. Pero también me ayudó a comprender por qué Sofía había estado tan decidida a reunir pruebas. Había estado protegiendo nuestra relación tanto como me estaba protegiendo a mí. La evaluación de custodia, cuando finalmente se llevó a cabo, fue un mero trámite. Las visitas supervisadas de Amalia habían ido mal desde el principio. Durante la primera sesión, pasó la hora entera intentando convencer a Sofía de que grabar los videos había estado mal, de que había arruinado a la familia por decir la verdad. El trabajador social que supervisaba la visita documentó los intentos de Amalia de manipular a la niña y recomendó que las visitas se redujeran a una vez al mes bajo estricta supervisión profesional. Amalia había faltado a las últimas 3 visitas programadas. Según su abogada, se había mudado a otro estado con un familiar y estaba intentando rehacer su vida. Sofía había dejado de preguntar cuándo volvería a ver a su madre. A veces, los niños saben cuándo es momento de dejar ir antes que los adultos. Los acuerdos financieros habían sido sencillos una vez que el fraude de Amalia quedó plenamente documentado. Perdió cualquier derecho a pensión alimenticia, a la casa o a mis cuentas de jubilación. La jueza le ordenó pagar una restitución por el dinero que había robado de la boutique, aunque sus antiguos socios comerciales tenían pocas esperanzas de recuperar la mayor parte de este. Amalia se fue de la ciudad prácticamente sin nada, habiendo perdido todo lo que había conspirado para robar. Me preocupaba cómo manejaría Sofía el abandono de su madre, pero la doctora Martínez me ayudó a entender que los niños a menudo sienten alivio cuando las situaciones tóxicas finalmente terminan, incluso cuando ese alivio viene acompañado de tristeza. Sofía ha estado viviendo con el estrés de guardar secretos e intentar protegerte durante meses, me explicó la terapeuta. Ahora que la verdad ha salido a la luz y ya no tiene que cargar con ese peso, simplemente puede volver a ser una niña de 7 años. Y eso fue exactamente lo que pasó.
Sofía floreció una vez que se eliminó la presión. Sus calificaciones mejoraron, hizo nuevos amigos en la escuela y, lo más importante, parecía más ligera de alguna manera. La expresión de preocupación y vigilancia que había llevado durante meses fue reemplazada por la sonrisa despreocupada que yo recordaba de su infancia temprana. Establecimos nuevas rutinas que funcionaban para ambos. Negocié un horario más flexible con mi empresa, trabajando desde casa 2 días a la semana para poder estar más presente en la vida diaria de Sofía. Desayunábamos juntos todas las mañanas y me aseguraba de estar en casa para la cena todas las noches, a menos que fuera absolutamente inevitable. El equilibrio entre el trabajo y la vida personal que Amalia afirmaba que yo era incapaz de mantener resultó ser perfectamente alcanzable, una vez que dejé de intentar compensar las carencias de una pareja que trabajaba activamente en contra del bienestar de nuestra familia. En esta mañana de sábado en particular, mientras volteaba los panqueques y escuchaba a Sofía tararear mientras coloreaba, reflexioné sobre cuánto había cambiado todo. La casa se sentía más grande de alguna manera, como si la energía negativa de Amalia hubiera estado consumiendo un espacio que ahora podíamos ocupar libremente. Redecoramos juntos la habitación de Sofía, pintándola de su tono favorito de morado y colgando sus dibujos. Convertimos la antigua oficina de Amalia en un cuarto de juegos donde Sofía podía esparcir sus juguetes y manualidades. «Papá», dijo Sofía, levantando la vista de su libro para colorear. La señora Chen, la vecina, preguntó si queríamos ir a la fiesta de cumpleaños de su nieto el próximo fin de semana. ¿Podemos ir? La señora Chen era una vecina anciana que había vivido al lado durante más de 20 años. Durante la campaña de Amalia para pintarme como un padre, me preocupaba que los vecinos hubieran creído su versión. Pero después de que la verdad salió a la luz, varios vecinos se acercaron para decirme que siempre habían pensado que Amalia era extraña de alguna manera, demasiado preocupada por las apariencias y poco genuina en su trato. «Por supuesto que podemos ir», dije, colocando un plato de panqueques perfectamente dorados frente a ella. «Eso suena muy divertido». Ella sonrió y por un momento me sorprendió lo mucho que se parecía a mi madre, quien había fallecido 2 años antes. Mis padres nunca terminaron de aceptar del todo a Amalia, aunque habían sido demasiado educados como para decir algo directamente. Mi madre comentó una vez que Amalia parecía muy preocupada por lo que la gente pensaba de ella, lo cual, en la forma diplomática de mi madre, era probablemente una crítica mucho más dura de lo que sonaba. Deseaba que mis padres hubieran podido vivir para ver cómo se resolvió esta situación. Habrían estado muy orgullosos de la valentía y la integridad de Sofía, pero más que eso, se habrían sentido aliviados al saber que su hijo no era el fracaso de esposo y padre que Amalia había intentado pintar. El timbre de la puerta sonó, interrumpiendo mis pensamientos. A través de la ventana del frente, pude ver a Roberto Chen, mi abogado, parado en el porche con un sobre de Manila. «Señor Patterson», dijo cuando abrí la puerta, «tengo el decreto final de divorcio. Todo es oficial ahora». Lo invité a pasar a tomar un café y me explicó los últimos detalles mientras Sofía seguía coloreando en la mesa de la cocina, ofreciendo de vez en cuando comentarios sobre su dibujo. «La abogada de Amalia me contactó ayer», dijo Roberto. «Está renunciando formalmente a cualquier derecho de visita futuro. También está renunciando a cualquier derecho de contacto con Sofía, a menos que la niña lo solicite específicamente cuando sea mayor». Sentí una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza por Sofía, que merecía algo mejor de su madre, pero alivio de que no tendríamos que lidiar con los continuos intentos de manipulación de Amalia. «¿Qué significa esto en la práctica?», pregunté. «Significa que tienes la custodia legal y física total, sin restricciones. Puedes tomar todas las decisiones sobre la educación de Sofía, su atención médica, todo, sin necesidad de consultar a Amalia. Y si alguna vez quieres mudarte, viajar o algo por el estilo, no necesitas su permiso». Después de que Roberto se fue, me senté en la mesa de la cocina frente a Sofía, observándola colorear cuidadosamente dentro de las líneas de su dibujo de un castillo de princesas. «Sofía», dije suavemente, «¿sabes que tu mamá ya no ha venido de visita?» Ella asintió sin levantar la vista de su dibujo. «Ya no va a volver». «Probablemente no, mi amor. Ha decidido vivir muy lejos y empezar una nueva vida. Eso significa que ahora solo somos tú y yo. ¿Cómo te sientes con eso?».
Sofía dejó su crayón y me miró con esos ojos marrones tan serios que a veces parecían demasiado sabios para su edad. Me siento triste de que mi mamá haya tomado malas decisiones, dijo con cuidado. Pero me siento feliz de que ya no tengamos que preocuparnos por los secretos, y me siento segura porque sé que tú no me vas a mentir. Su sencilla honestidad casi me hace llorar. Esta pequeña había sobrevivido a meses de manipulación y presión emocional. Había encontrado el valor para exponer la verdad cuando los adultos a su alrededor estaban fallando, y había salido de ello con su integridad intacta. ¿Sabes qué? Dije, estirando el brazo para apretar su mano. Creo que deberíamos celebrar. Solo tú y yo, nuestra pequeña familia. ¿Quieres ir al parque después del desayuno y luego tal vez por un helado? Su rostro se iluminó con esa clase de alegría pura que solo los niños pueden expresar. ¿Podemos alimentar a los patos también? Por supuesto. Y esta noche podemos tener una noche de películas. Puedes elegir la que tú quieras ver. Pues, mientras terminábamos de desayunar y nos preparábamos para nuestro día juntos, me di cuenta de que algo profundo había sucedido en los últimos 6 meses. Había dejado de intentar ser el proveedor perfecto, el hombre que trabajaba horas interminables para darle a su familia todo lo que pudieran desear. En su lugar me había convertido en algo mejor, un padre presente, un compañero honesto en la vida de mi hija, alguien que priorizaba las relaciones por encima de los logros. No me pasó desapercibida la ironía de que la traición de Amalia, en última instancia, me había liberado para convertirme en el padre y el hombre que siempre había querido ser, pero que había tenido demasiado miedo de no ser lo suficientemente bueno para lograrlo. Más tarde esa noche, después de alimentar a los patos, jugar en el parque, hasta que Sofía quedó exhausta y comer más helado del que probablemente era prudente, nos acomodamos en el sofá para nuestra noche de películas. Sofía había elegido una película animada sobre una niña que emprende una aventura para salvar a su familia. Y mientras la veíamos juntos, no pude evitar pensar en cómo la vida imitaba al arte. Mi propia hija había emprendido una aventura, un viaje peligroso y difícil a través de los engaños y traiciones de los adultos para salvar a nuestra familia, y había tenido éxito de formas que nadie podría haber previsto. Mientras corrían los créditos y Sofía dormitaba apoyada en mi hombro, miré a mi alrededor en nuestra sala. El espacio que alguna vez se había sentido contaminado por las mentiras de Amalia, ahora se sentía limpio, honesto, pacífico. Habíamos sobrevivido a la tormenta y lo que quedaba era más fuerte que lo que se había roto. Por primera vez en años, no me preocupaba el futuro. Cualesquiera que fueran los desafíos que tuviéramos por delante, Sofía y yo los enfrentaríamos juntos con honestidad y valentía. Habíamos aprendido que la verdad, por difícil que sea, siempre es más fuerte que el engaño. Y en la quietud de esa noche de sábado, con mi valiente hija durmiendo segura a mi lado, finalmente comprendí lo que se sentía la verdadera felicidad.